titulado al mensaje de esta noche: la importancia de la autoridad. La importancia de la autoridad. Gloria a Jesús. Leemos así entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste a los que resisten y acarrean condenación para sí mismos. Puede sentarse. Como hijos de Dios, nosotros conocemos la autoridad. Conocemos la autoridad terrenal. Conocemos la autoridad, por ejemplo, la policía. Conocemos los bomberos. Conocemos como los jueces. Conocemos al superior de ellos, que sería el presidente. Esa es la autoridad que nosotros conocemos. Y es muy importante respetar la autoridad porque es establecida por Dios. Pero hay una autoridad muy importante dentro de la iglesia que en el tiempo presente no la estamos respetando como debiera de ser. La Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Jesucristo ha puesto a pastores sobre la iglesia y ellos son los líderes de la iglesia. Pero en el tiempo presente nosotros podemos hablar cualquier cosa de los hombres de Dios sin ponernos a pensar lo que pueda suceder. La Biblia describe en Apocalipsis a los pastores como el ángel de la iglesia. Autoridad delegada de parte de Dios sobre nosotros. Es muy importante conocer quién es la autoridad, pero no solamente conocer quién es la autoridad, sino someternos a ella. O sea, no es fácil ser un líder. Tiene un compromiso grande de parte de Dios. El pastor, como el líder de este lugar, dará cuentas de cada uno de nosotros. No es cualquier cosa. Él es la autoridad que Dios ha puesto en este lugar. Por eso dice la palabra de Dios, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora bien, me salgo de la autoridad de la iglesia y me voy afuera. Cuando nosotros miramos que hay una luz ahí que viene detrás de nosotros, no decimos gloria a Dios porque ya me tocó pagar un ticket. ¿Verdad que no? ¿Sabe? Nos sentimos mal. Pero la palabra de Dios nos enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora bien, yo entiendo que el hombre tiene la autoridad en sus manos y muchas de las veces abusa de la autoridad. ¿Por qué digo que abusa de la autoridad? ¿Por qué? Porque hay hombres grandes en la autoridad. Estoy hablando de la autoridad delegada de parte de Dios, pero no dentro de la iglesia, ahora mismo. Porque el hombre está abusando de la autoridad que Dios ha dado conforme a la palabra, porque ahora mismo está pasando, hermano, leyes que están contra la palabra de Dios. Es tremendo. Ahora bien, Romanos enseña esto muy claramente de la autoridad de Dios.
La autoridad dentro de la iglesia también se compone de diáconos. El diácono tiene un trabajo grande sobre la iglesia, porque el pastor debe de buscar hombres que amen la obra de Dios para que trabajen con él de la mano. Oiga, esto es tremendo. Y usted conoce muy bien los requisitos que habla Timoteo, que le habla Pablo allá en esa escritura. ¿Cómo debe de ser los varones que son buscados como diáconos de la iglesia? Los requisitos. La Biblia enseña que cuiden bien su casa. En el tiempo presente, hermano, nos está cuidando, nos está costando cuidar nuestra casa. La Biblia enseña, hermano, de la autoridad. Habla de la autoridad del esposo y esposa. La Biblia dice que el esposo es cabeza del hogar. Pero muchas de las veces ahora mismo dentro de la iglesia, el esposo no es cabeza del hogar. Muchas de las veces la mujer ha tomado lo que es la parte del hombre. Y hasta cierto punto, porque el hombre está descuidando la autoridad que Dios le ha dado. Quiero decir algo. La prédica de esta noche no solamente es para mí, no solamente es para ustedes, seguramente será de bendición para aquel que me escuche por medio de ese video. Esa es mi intención. Gloria a Jesús. Desde el principio, Dios ha sido bueno con su creación, pero hizo a un hombre llamado Adán y llamado su esposa Eva. Pero desde el principio Dios quiso que el hombre fuera un líder, pero el hombre desde el principio fracasó con el liderazgo. Pero Dios quiere ayudarnos a nosotros a ser líderes, que podamos hacer el trabajo como los líderes que Dios quiere que seamos. La Biblia dice que Dios hizo todo perfecto. Cuando Dios hizo la creación, la Biblia dice, hermano, que cada día que hacía, decía, y vio Dios que era bueno, y dio Dios que era bueno. Todo lo que hizo Dios era bueno y perfecto. Me estaba dando cuenta que en el día quinto Dios hizo a los animales, y en el día sexto Dios hizo al hombre. Y si usted se da cuenta, ¿quién le falló al Señor? Los animales y el hombre. ¿Por qué digo esto? Dios le dijo a Adán, todo lo que está aquí en este huerto es tuyo, puedes comer de todo lo que hay aquí. Lo dejó como un líder de ese lugar. ¿Y qué pasó? No pudo cuidar su liderazgo. No pudo Adán cuidar lo que Dios le había dicho. No pudo cuidar lo que Dios estaba establecido para el hombre, hermano. Ahora bien, dijo Dios, en medio de este huerto, y dice la palabra de Dios que hizo nacer de la tierra, y sobre este lugar habían 2 árboles. Pero Dios dijo, voy a probar al hombre por pensarlo así. Le voy a dar la autoridad, dijo el Señor, sobre los peces del mar, sobre todo animal. Todo era el hombre autoridad. Tenía la autoridad, podía hacerlo todo, podía comer todo. Pero dijo Dios, no, voy a probar a ver si de verdad puede guardar lo que hasta ahora yo le he dicho. Dice la palabra de Dios que le dijo claramente, no pueden comer de este árbol, porque el día que coman de este fruto de este árbol, ciertamente morirán. Se abrirán sus ojos y saberán el bien y el mal. Mire la importancia, hermano, de no conocer el pecado, de no estar en el pecado. La Biblia dice que estos 2 varones, esta hembra y este varón, no conocían pecado. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra, dice la palabra. Pero ya había algo desde el principio. Había alguien que estaba contra la palabra de Dios y dijo, este es el momento, y no descansó.
el enemigo nuestro. Y yo me imagino que el espíritu que entra en esta serpiente es el espíritu del enemigo, no es el de Dios. Este dijo: ahora es el tiempo de hacer lo que he querido hacer. Porque usted no ha visto en la palabra de Dios que todos los animales hablan. ¿Usted se imagina una serpiente hablando con una persona? Y Eva no se imaginaba porque no conocía el pecado. No había pecado. ¿Usted se imagina una serpiente hablando ahí, hermano, con usted? Y sabe, y sí sabía lo que el Señor había dicho en la palabra de Dios. Y sabe, si quiere leámoslo. Génesis 3. Vaya conmigo a Génesis. Mire qué pasó aquí. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros porque desde el principio te hemos fallado. Gloria a Jesús. ¿Sí lo tienen? ¿Los tenemos? Mire cómo dice la palabra de Dios. Génesis en adelante. Dice así: pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moriráis. Y sí murió. Abrieron sus ojos, conoció el pecado. Más adelante dice que Dios llegó y les habló. Y cuando se vieron, estaban sin ropas. Porque al principio no se escondían, pero después sí se escondían, porque ya el pecado entró. Y dice que Dios les habló y le dice: ¿y quién te dijo que no tienes ropa? Ah, esto es tremendo. ¿Y quién te dijo? El pecado trae consecuencias. Esto es tremendo. En el 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sí, se abrieron sus ojos. Y mire, vamos a ir hasta el 7. Entonces fueron abiertos ¿qué? Los ojos. ¿Cómo la serpiente sabía que Dios les había dicho que estaba esto escrito? ¿Cómo sabía? Pero hay una historia que el mismo, la Biblia habla del diablo, Satanás, serpiente antigua. ¿Ok? Mire, Dios tenía mire, si el que ahora nosotros conocemos como nuestro enemigo era un gran para Dios. Dios lo creó por alabanza, para ministrar al pueblo. O sea, hermano, es tremendo esto. Dios le había dado autoridad a que se le llama Luzbel, y tiene muchos nombres. Pero dice la palabra de Dios que quiso sobrepasar la autoridad misma de Dios. No podemos, hermano, sobrepasar la autoridad de Dios. Regreso a la autoridad de la iglesia. Cuando el pastor dice esto: el diácono me cuida la puerta. El diácono tiene autoridad de parte de Dios y de parte del siervo. Pero yo he escuchado esto, y esto no está bien para mí, no sé para ustedes. Llega alguien a la puerta y enfrenta al diácono y dice esto: es que el pastor no le gusta, es que a la pastora no le gusta cualquier cosa que vaya a pasar, y dice: al pastor no le gusta, a la pastora no le gusta lo que sea que esté pasando. Entonces la autoridad que él tiene no necesita decir: al pastor no le gusta, a la pastora no le gusta. Si él ya tiene la autoridad delegada del pastor, tiene que usar la autoridad que ya el siervo le dio, y no necesita meter entre medio a ellos. Por eso muchas de las veces dicen: es que los pastores, no los quiere la congregación muchas de las veces porque al pastor no le gusta esto, a la pastora no le gusta eso. No,
El pastor busca a sus siervos y dice: esta es la autoridad que tiene delegada de parte de Dios y de parte mía. Arréglate tú. Para eso son ayudantes del siervo. ¿Qué es autoridad entonces? ¿Qué es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es la autoridad que el siervo te dice a ti? Cuida ese lugar, pero lo cuidas. Adán no pudo cuidar el lugar que Dios le dio, y a nosotros nos pasa ahora en día lo mismo. ¿Qué va a decir el pastor que hice esto? Usted tiene el derecho ahora con la autoridad que Él le ha dado y la autoridad de Dios misma. Haga su trabajo. Cuando le digan algo, haga su trabajo que debe de ser. Tiene la autoridad. Tenemos autoridad de parte de Dios y tenemos la autoridad de parte del siervo. El origen de Satanás, mire cómo lo describe la palabra de Dios. En muchas iglesias no les gusta que se hable del enemigo. Tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Mire quién era el que ahora conocemos nosotros como Satanás y todos los nombres que tiene. Mire el origen de él. Mire cómo lo describe Ezequiel. Vaya conmigo a Ezequiel. No estamos hablando de cualquier personaje. No estamos hablando de cualquier personaje, hermano. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ezequiel 28, del 13 al 17. ¿Lo tenemos? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahí los tiene, ahí usted. Mire cómo dice la palabra de Dios. Ezequiel 28, mire cómo lo describe el origen de él. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí hay unos nombres que nosotros ni conocemos esas piedras, si es que son piedras, porque no sabe, yo en realidad no sé si estas son piedras, pero bien. Y usted puede leer de cornerina. Mire, estamos hablando del traje, de lo que él se ponía: topacio, jaspe, crisólito, berílito, onice, de zafiro. Mire todos los nombres que tiene. Me voy al 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que hallamos en ti maldad. A causa de la multitud de tus transgresiones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te desecho del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Así lo describe Ezequiel. Así lo describe Ezequiel, el que ahora nosotros conocemos como el enemigo nuestro. No fue hecho para lo que ahora nosotros lo conocemos. Fue creado para alabanza. Mire cómo lo describe Isaías. Vaya conmigo a Isaías. Gloria a Jesús. Isaías 14. Isaías 14. Estamos hablando. Y tenía grande autoridad. Amén. Tenemos Isaías 14, del 12 al 15. Y dice así: en aquel día, no, estoy mal, ok, 14, 15, 14, 12, perdón. Y dice así, mire cómo dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dijo Dios, no. Mire, hermano, cuando los siervos dan autoridad, tenga cuidado también. El siervo ve a sus
ayudantes sobre la obra. Y sabe, muchas de las veces el siervo da la autoridad delegada de él y delegada por Dios. Y muchas de las veces lo que pasa, que toman más, se quieren sobrepasar de lo que el siervo ha dicho. ¿Y qué pasa en el último? Cuando el siervo viene y enfrenta a la persona, se enoja y viene un espíritu que ya no es de Dios. Este que fue creado para alabanza, que fue creado, mire cómo dice, yo creo que vamos a seguir leyendo hasta el 15. Mas tú derribado eres hasta al Seol, a los lados del abismo. Ya fue derribado. Así lo describen estos dos libros. Ahora bien, pero hay guerra todavía. Hay guerra todavía. ¿Sabe? Cuando usted quiere trabajar en la obra del Señor, ¿por qué cree que vienen esas maneras de que hoy no voy, me siento cansado y esto y el otro? Y le digo por experiencia propia, es tremendo esto. Pero así pasa. Ahora bien, hay hombres en la palabra de Dios que tuvieron autoridad. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, Dios le dio la autoridad, Dios le dio todo. Y está bien, todo lo que hizo Moisés, todo venía bien. Pero estamos hablando de muchas personas. La Biblia enseña que 40 años, si era un viaje tal vez de 11 días, si no me equivoco, se hizo 40 años. ¿Por qué? Porque había un pueblo que no quería al líder, no le hacía caso al líder. En una ocasión Moisés subió a los montes y estaba hablando con el Señor, dice la palabra, y cuando bajó todo el pueblo quería tener algo en quien adorar. Desde el principio viene la idolatría, desde el principio. La Biblia dice que cuando Moisés viene y Dios le había dado las tablas, la Biblia dice que cuando bajó y miró a aquellos que ya tenían, Dios, Moisés ya no bajó, Moisés ya no vino, queremos algo que hagas aquí porque queremos adorar. Está bien, dijo Aarón, su hermano. Y empezó a agarrar aretes y anillos y todo esto. Y ya tenían ahí. Moisés se enojó. Se enoja uno, hermano. Eso que es que estemos todos los días en la presencia de Dios. ¿Usted cree que no? El pastor es un hombre de Dios, humilde y todo, pero ¿usted cree que no puede enojarse? Cuando Dios entró en aquel lugar y dijo, esta es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, se enojó. Pero hay razón para enojarse. Él era la autoridad y él podía decir lo que él quería, porque este lugar se respeta. Cuando Dios le dijo a Moisés sobre el tabernáculo, que Moisés estaría ahí, hablaba con el Señor en ese lugar. La Biblia enseña, hermano, es tremendo, este es un lugar muy peligroso. La Biblia enseña que le decía, quítate el calzado de tus pies cuando estaba en un lugar, porque el lugar donde pisas es santo. La Biblia pide santidad sobre el pueblo. Hermanos, si ahora tuviéramos que pensar nosotros, bueno, y este lugar está precioso para imaginarlos, el tabernáculo de Moisés. ¿Sabe que el tabernáculo de Moisés era un lugar cuadrado? ¿Sabe que es cuadrado cuando digo cuadrado, verdad? Vamos a ponerlo así. Digamos que este fuera el tabernáculo. En este lugar donde yo estoy podemos decir que es el lugar santo. Y el lugar donde suben los músicos, los levitas, es el lugar santísimo. Jóvenes, yo sé que los jóvenes muchas de las veces, hermanos, suben a ese lugar como ir a la escuela. Mucho cuidado, eso que sean jóvenes. La Biblia dice, vaya que esta no es la iglesia cuadrangular, pero siempre tenemos el texto ahí. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O sea, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No, pero los jóvenes dicen, estamos en el siglo XXI. Ya no estamos en tu tiempo. Nosotros pensamos diferente. Pero la Biblia es la misma palabra. La Biblia es la misma palabra y la palabra de Dios se respeta en muchos aspectos. No podemos subirnos a este lugar, hermano, si no estamos de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, la Biblia dice, sé santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios.
Ahora bien, yo no estoy diciendo que estás a la altura del mismo Dios. Yo no estoy diciendo que tu santidad y mi santidad está a la altura de Dios. Pero Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. No puedes pararte en un lugar santo, porque dice el Señor, quita tus calzados de ahí, porque ahí donde está la presencia de Dios misma. Esto es tremendo. La Biblia dice, hermano, la Biblia enseña que Moisés, hermano, era un amigo de Dios, hermano, porque dice la Biblia que él sí podía subir al lugar santísimo a cualquier momento, a hablar con Dios. Pero el sacerdote, hermano, no podía subir hasta el lugar santísimo, se quedaba en el lugar santo. Es tremendo esto, y tenemos que nosotros ponernos en el tiempo presente. Los jóvenes y todos nosotros, hermanos, no queremos aprender la palabra de Dios. No queremos. ¿Sabe por qué? Yo le he dicho a mi hijo Dani ha ido a otra iglesia allá y ha ayudado a tocar. Le hemos dicho al hermano, yo creo que conoce al pastor Cayo, y le ha dicho, ahí me ayudas. Le digo yo, Dani, si no interfiere con nuestro servicio, gloria a Dios, usa el don que Dios te ha dado. Pero no es todo. Yo le digo, cuando vayas a una iglesia, no te subas a ese lugar así nomás, por nomás. Si te dice un amigo, puedes subir, no. Pregúntale al siervo, pregúntale al líder, pregúntale, ¿puedo subir a ese lugar? Hermano, de verdad, cuando el tabernáculo estaba ahí en ese lugar, la Biblia dice, hermano, hay un proceso. Primero estaba, la palabra de Dios enseña que primero estaba el lugar donde se hacía el holocausto. Era por proceso. Después el sacerdote pasaba, se lavaba la mano, se lavaba los pies y llegaba a este lugar. Después dice la palabra de Dios que solamente el sumo sacerdote podía subir una vez al año al lugar santísimo. O sea, si la Biblia dice que es el mismo Dios, ayer, hoy, por siempre y por los siglos, respetemos el lugar santo y el lugar santísimo. Alabado sea tu nombre, Dios. Le digo, esto no es solo para usted, esto no es solo para mí, no lo traigo para mí solamente, ni solo para usted. Yo sé que alguien escuchará este mensaje y llenará su vida. ¿Sabe por qué? Porque mensajes así no se están predicando de la santidad de Dios. No respetamos ese lugar santísimo, no respetamos ese lugar santo. Subimos ahí, hermano, como ir al cine, como ir a cualquier lugar. Así está la iglesia del presente. Así, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Debemos de buscar las cosas buenas que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que hasta el día de hoy no ha habido un profeta como Moisés que ha hablado cara a cara con Dios mismo. Es tremendo, hermano, que siervo, de verdad. Tenemos otro hombre en la palabra de Dios que conocía la autoridad de Dios. David conocía la autoridad que Dios le había dado. Yo no sé si usted ha estado en la escuela dominical, pero hemos estado aprendiendo de quién era David y quién era Saúl. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Aunque usted haya leído toda la Biblia, aunque usted se sepa toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, todos los días Dios habla diferente en nuestra vida. Todos los días, hermano, yo veo, hermano, que la escuela dominical no somos muchos los que estamos escuchando. Yo sé que todos tienen algo que hacer, pero si hubiera alguien que no tiene algo que hacer en ese tiempo, llegue a aprender más de la palabra de Dios. La Biblia dice, hermano, que cuando el pueblo salió de Egipto, entró a Canaán y quisieron buscar a alguien como rey. El pueblo salió de ese lugar, entra a Canaán y querían un rey. Ok, está bien. Y dice la palabra de Dios que había un varón llamado Samuel, que era el que Dios había encargado de ungir a los reyes. Aleluya. Qué lindo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que ya Saúl era el rey, pero no hizo el trabajo como Dios le había dicho que lo hiciera. Dios le dijo que acabara con todo un pueblo, todo lo que había, y este hombre lo hizo, pero empezó a guardar animales, empezó a guardar, me imagino que había oro y todo eso, ¿no? Y lo quiso guardar y dijo, no, estos animales los voy a guardar para hacerle holocausto a mi Dios. Dios no dijo eso. Dios le dijo, termina con todo. Desde allí Saúl perdió la autoridad que Dios le había dado. Si
siguió siendo rey, perfecto. Pero había un varón que conocía la autoridad de Dios, y este varón se llama David. La palabra de Dios dice, hermano, que David conocía tanto la autoridad de Dios que ya era el tiempo que ya lo habían ungido como rey, pero se juntaron dos reyes a la misma vez. Pero él no dijo,